Hoy les tengo la historia de Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús, y del hombre que las mantuvo cautivas por años en su casa de Cleveland, sin que nadie se enterara. Un caso estremecedor que nos hace pensar a fondo quiénes pueden llegar a ser nuestros vecinos. Bienvenidos al segundo episodio de Soltando Historias Criminales. Este espacio se creó para soltarles historias de asesinos seriales, desapariciones, muertes sin resolver, secretos al descubierto, misterios, historias más allá de la ficción, crónicas oscuras de una cruda realidad que puede estar muy cerca. Para los amantes de narraciones reales, de las historias criminales que pasan en todo el mundo y que así como yo se interesan por estos temas, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Soy Luz Mariela, la Rolita en Miami, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Soltando Historias Criminales. Les recuerdo que pueden escucharme en diferentes plataformas de podcast como Apple Podcasts, Podchaser, Spreaker, Spotify, iHeartRadio Podcast, Amazon Audible, Deezer y ahora también en YouTube. Espero que me apoyen, que dejen sus comentarios y comenten directamente en la página de Soltando Historias Podcast en Instagram. Gracias. Les cuento que el primer episodio tuvo mucha acogida. Ha sido muy escuchado y compartido y he recibido algunos comentarios. Les agradezco mucho por el apoyo, ya que en este nicho de true crime, de cosas criminales, hay mucha información y muchas personas que trabajan en esto. Entonces, poder ser ese puntito extra donde te puedan ver es importante. Gracias por el apoyo y ahora sí, vamos a empezar con el caso, pero antes les recuerdo en este episodio se hablarán de temas sensibles, con detalles fuertes. Se recomienda discreción y la narración es con todo el respeto a las familias y personas que sufrieron por lo sucedido. Empecemos. Empecemos hablando por Ariel Castro, quien nació en Yauco, Puerto Rico, en 1961. Tiempo después su familia se mudó a los Estados Unidos, a la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Ariel Castro estuvo casado y después tuvo un divorcio. La principal razón de este divorcio fue, según su ex esposa, que él se comportaba de forma muy violenta, la trataba mal a ella y a sus 3 hijos. Su exmujer incluso tuvo que interponer varias denuncias contra Castro por atacarla. La última denuncia fue en el año 2005. Ellos tuvieron que ir a corte para organizar las visitas de sus hijos, pero a Ariel Castro no le gustó esto del régimen de visitas impuesto por el juez. Llegó incluso a retener a sus propias hijas, Ariel y Arlene, para poder pasar tiempo con ellas. Él las llevó a su casa, cerró la puerta completamente y las niñas no tenían cómo salir. Su ex esposa lo confrontó y terminó en una pelea donde ella recibió múltiples lesiones, desde costillas y dientes rotos hasta un coágulo de sangre en el cerebro. Sin embargo, ningún vecino se había dado cuenta de esto. Castro acudía diariamente a trabajar como conductor de un autobús escolar, aunque con el pasar de los años terminaron despidiéndolo por mala conducta. También se relacionaba con sus vecinos, compartía barbecues, almuerzos y se veía como una persona normal. Al parecer, Ariel Castro llevaba una doble vida, aunque se veían algunas señales, pero no mostraba realmente quién era a los demás alrededor de él. En algunas ocasiones se le vio acompañado de una niña al parque y él hizo comentarios de que era la hija de su novia.
algo que era un poco extraño, pues no se le había visto ninguna pareja. También se le vio en el supermercado haciendo compras grandes de comida, pero los vecinos no parecían darle importancia a aquellas alarmas, o no las oían, o preferían ignorarlas. Muy pronto, las cosas iban a cambiar su rumbo. El 23 de agosto del 2002, una chica llamada Michelle Knight, de 21 años, se dirigía hacia un tribunal para reclamar por la custodia de su pequeño hijo. La chica había tenido una vida dura. En la adolescencia había sido abusada por un compañero de clase y por un familiar cercano, pero sus padres jamás le creyeron. Ella se dirigía a luchar por la única persona que le importaba en el mundo, que era su hijo, pero nunca logró llegar al lugar. Michelle caminaba por la calle oeste 116 en la avenida Lorraine, en la ciudad de Cleveland. De repente, un carro para frente a ella y el que iba manejando le ofreció un aventón, que si necesitaba ayuda para llegar a algún lugar y que si quería, él llevaría a esa persona. La persona que estaba en el carro era Ariel Castro. A ella le pareció una buena persona y subió y comenzaron a charlar. Le contó su historia a él. Castro le comentó que su perrita había tenido cachorros y los estaba regalando. Le dijo que esa sería una hermosa sorpresa para su hijo, de que le llevara un cachorrito y que la casa estaba muy cerca donde estaban ellos. Como a Michelle le sobraba algo de tiempo para llegar a su cita, aceptó acompañarlo para ver estos cachorros. Llegaron a la casa de Castro, la chica entró y en el momento en el que entró él también cerró la puerta, la atacó y la llevó abajo a su sótano donde la encerró. Nadie supo qué le pasó y su propia familia tomó esta situación como con poca preocupación. Y esto era porque como desde adolescente Michelle ya había tenido problemas y malos comportamientos, peleas y lo de sus abusos. Entonces su familia pensó que ella se había ido voluntariamente de su casa. Y como los padres de la chica no querían perder la custodia del nieto, pues no avisaron a las autoridades de su desaparición y su nombre no figuraba en la lista de personas desaparecidas de la policía de Ohio. Unos meses después, Bárbara, la madre de Michelle, se encontraba de compras en Cleveland cuando vio algo que le llamó mucho la atención, y es que estaba segura de estar viendo a su hija de lejos, acompañada por un hombre mayor. Ella gritó su nombre, pero la joven ni siquiera dio la vuelta para mirar. Ante esta respuesta, Bárbara asumió que Michelle definitivamente no quería saber nada de ellos. Ella se sintió ofendida y decidió mejor seguir su camino y no ir a hablar con ella. La mujer ignoraba los horrores por los que estaba pasando su hija, mismos que le esperaban a varias mujeres más. A las 7:30 de la tarde, el 24 de abril del 2003, Amanda Mary Berry salió de su casa en el barrio Burger King. Se encontraba en la calle Oeste 110 y Avenida Lorraine, a 6 cuadras del lugar donde Ariel Castro había engañado a Michelle anteriormente para traerla a su casa. Esta chica, Amanda, ese día cumplía 17 años y salió para celebrar con sus amigos este acontecimiento, por lo cual a la familia no le pareció extraño que no llegara a su casa. Pensaron que se había quedado en la casa de alguna amiga. Sin embargo, la mañana siguiente, cuando ya Amanda no apareció, la familia comenzó a impacientarse, pues normalmente ella no se quedaba tanto tiempo fuera de la casa, y decidieron hacer la denuncia por desaparición. La policía le comentó a sus padres que quizás la chica podría haberse ido de manera voluntaria de su casa, pero esto para sus padres no tenía sentido, porque Amanda había dejado todo, su ropa, su dinero, sus ahorros, y en la casa todo estaba funcionando bien. Además, la hermana de Amanda comentó que ella la había llamado desde su teléfono en la noche para avisarle
que pasaría a cambiarse antes de ir a otra fiesta y dijo que alguien se había ofrecido a llevarla. Este último dato puso en alerta a los oficiales, pues no se sabía quién le había ofrecido eso de llevarla a la casa para que se cambiara. Tanto la policía como el FBI esperaron 2 días después de que se denunciara su desaparición para comenzar a buscarla. Debido al protocolo se hicieron afiches con su rostro y una descripción en la que se detallaba que tenía perforaciones en las orejas y en las cejas y una cicatriz en el abdomen. Mucha gente se involucró en la búsqueda, ya que la joven era una excelente alumna y muy querida por sus compañeros. Ella inclusive había estado en un programa de superdotados, lo cual mostraba que tendría un gran futuro, pero simplemente no volvió. Hasta que un día la madre de Amanda, llamada Louanne Miller, recibió una llamada desde el número de teléfono de su hija. Ella atendió ilusionada, pero no fue la chica la que le habló. Era un hombre que le dijo que se había casado con su hija y que en pocos días irían a visitar a la familia. Esa fue la última pista que tuvo el FBI y a raíz de esta llamada dejaron de considerarla una fugitiva. Pero la realidad era que Amanda llevaba una semana encadenada en el sótano de la casa de Ariel Castro, haciéndole involuntaria compañía a Michelle, quien ya llevaba 8 meses el día de su rapto en el 2004. El caso de Amanda apareció en el programa de televisión América, Los Más Buscados, y después volvería a aparecer vinculándose a otro secuestro más. La madre de Amanda siguió buscándola sin descanso durante más de 3 años. Tristemente falleció a raíz de una insuficiencia cardíaca y esta madre jamás pudo reencontrarse con su hija. El 2 de abril del 2004, a las 3 de la tarde, Gina de Jesús, de solo 14 años, llamó a sus padres desde un teléfono público cercano a la escuela a la que asistía. Gina le dijo a sus padres que estaba con una compañera de la escuela, quien la invitó a quedarse en su casa, pero su madre se negó y le pidió que por favor volviera a la casa. Gina se despidió de su amiga y se fue caminando en dirección hacia su casa. En el camino se cruzó con Ariel Castro, quien esta vez no era un desconocido para ella, porque él era el padre de Arlene, una de las compañeras de colegio de Gina. O sea que la hija de Ariel Castro estudiaba con Gina. Castro se acercó a Gina y le dijo que Arlene estaba en la casa y que si quería ir para merendar con ella. Gina aceptó sin sospechar nada raro, a pesar de que Arlene no vivía con su padre. Al llegar a la casa, no se encontró con su amiga, sino que resultó encadenada en el sótano junto a Amanda y a Michelle. Sus padres notificaron después de unas horas la desaparición de su hija, pero la policía demoró un día en dar la alerta Amber. Esto debido a que nadie había sido testigo de su posible secuestro. A la semana siguiente, el FBI la incluyó en la lista de personas desaparecidas. Hicieron todo el protocolo, publicaron su foto, dieron la descripción en la que se destacaba que tenía un notorio lunar de nacimiento en la pierna derecha. Esa misma semana la policía vio a un sospechoso cerca de la escuela en un vehículo azul claro. Esa persona daba vueltas alrededor de la escuela y, aunque no alcanzaron a pararlo, hicieron un boceto de él, donde se le describía como un hombre hispano entre 25 y 35 años, alto, más o menos de 1,80 de estatura, entre 70 y 82 kilos de peso. Al parecer tenía ojos claros y barba. Y aunque la descripción parecía vagamente parecida a Castro, nadie pensó en él. Así que ese boceto no sirvió para nada. Cansados de no tener resultados, los padres organizaron una búsqueda privada. También realizaron vigilias con la colaboración de vecinos y padres de compañeros del colegio de Gina. Y además ofrecieron $25,000 de recompensa.
Entre los conocidos, vecinos y amistades que se acercaron para colaborar con la búsqueda estaba el mismísimo Ariel Castro. Él decía querer ayudar a la amiga de su hija, algo totalmente siniestro. En los siguientes 2 años no hubo rastros de ella, ni pistas de su paradero. Pensaron que quizás la habían asesinado. En el 2006, el FBI pensó que había dado con los secuestradores y detuvo a 2 hombres, pero los liberaron rápidamente después porque tenían coartadas sólidas del día de la desaparición de Gina. Un año después, un informante anónimo dijo que el cuerpo de la joven estaba enterrado debajo del piso de un garaje. Fueron a ese garaje, perforaron todo el concreto, pero allí no había nada. Parece que solo esta persona quería la recompensa. El caso de Gina fue presentado 3 veces en el programa de televisión de búsqueda de personas American Los Más Buscados, también en el show de Oprah Winfrey y en el show de Montel Williams. Los conductores siempre comentaron que pensaban que tanto el rapto de Gina como el de Amanda tenían algo que ver. Y eso tenía mucho sentido, ya que ambas chicas habían sido vistas por última vez a escasas cuadras de distancia. Lo más espeluznante es que tan cerca de donde han visto todo esto estaban siendo torturadas. Durante 10 largos años, Ariel Castro mantuvo a Michelle, Amanda y Gina en condiciones infrahumanas. Apenas les daba de comer y beber. Estaban siempre encerradas en el sótano, cada una en una pieza distinta. Se encontraban retenidas con cadenas y atadas con correas y bozales en la pared. Solo recibían de comer una vez al día y se les permitía bañarse con agua fría 2 veces por semana. Cada una tenía un inodoro plástico al que podían llegar estirando al máximo sus cadenas. Castro casi nunca limpiaba esto, lo que llevó a aquel olor fuerte en el sótano, que fuera algo nauseabundo. Además, desde el principio, Castro les aclaró que esa sería una sala de tortura donde ellas cumplirían sus fantasías, ya que eran sus esclavas en la intimidad. A veces soltaba a alguna, la subía a su dormitorio, la golpeaba y la ultrajaba. Si por alguna razón alguna de sus víctimas intentaba escapar, los golpes y los abusos se multiplicaban. Otras veces elegía a alguna de las chicas y abusaba de ella sobre el piso del sótano, ante la desesperada mirada de sus compañeras, encadenadas. Y durante su primer semana retenida, Amanda le pidió a Castro un cuaderno para dibujar. Él se lo dio, y a partir de ahí, Amanda inventó un código para contabilizar las veces que su raptor abusara de ella en el día. Llegó a contar hasta 5. La chica tenía fe de que sería liberada y el registro ayudaría a que su familia supiera por todo lo que pasó, por lo horrible que fue y que Castro rindiese cuentas. A veces en ocasiones Castro dejaba una puerta abierta a modo de trampa para que las confinadas se ilusionaran y corrieran en busca de una salida. Él las observaba, deleitándose, terminaba atrapándolas nuevamente y castigándolas, empleando toda clase de torturas físicas e íntimas. Las mujeres llegaron a tener escaras o llagas por permanecer en posiciones fijas durante periodos de tiempo extensos. Una violencia muy fuerte que Castro empleaba era la comida como forma de tortura. Le daba la cena solo a una de ellas y obligaba a las otras 2, a quienes no les daba de comer por a veces días, a contemplar cómo una sola chica comía. Todas llegaron a extremos estados de desnutrición. Cuando Ariel Castro salió de su casa para hacer cualquier asunto, él las tapaba completamente, la boca y los ojos con cinta aislante, dejando tan solo los orificios nasales libres para que pudiesen respirar.
Las tres mujeres tuvieron que aprender a ocultar sus dolores, porque entre más lloraban y demostraban su dolor, más alimentaban la energía de ese monstruo. Y bueno, la tortura más fuerte fue la tortura psicológica. Él les decía a las mujeres que nadie las quería y que no se preocuparan por ellas y que por eso él pudo ultrajarlas y meterlas en su casa, que nadie las estaba buscando y que valían más ahí con él que afuera, donde nadie las valoraba. Producto de estos abusos, las mujeres quedaron embarazadas en reiteradas ocasiones. En el 2006, Castro dejó embarazada a Amanda. Ese mismo año también dejó embarazada a Michelle. Pero Castro no quería que Michelle tuviera bebés. Y se paraba encima de ella y la pateaba repetidas veces en el estómago hasta provocarle que abortara. En total fueron 5 interrupciones de embarazo de Michelle, mientras que duró el confinamiento. Ni siquiera durante el embarazo Castro tuvo piedad con sus víctimas. A Amanda sí la dejó tener su bebé. Un día Amanda tuvo dolores de parto muy fuertes, a lo cual él hizo caso omiso hasta que ella rompió la bolsa donde venía el bebé. Entonces fue cuando procedió a llevarla a la habitación donde la tenía cautiva. La dejó ahí, puso una piscina infantil de plástico, le dijo que debía quedarse allí hasta dar a luz, ya que no quería que le ensuciara su cama. Castro no asistió al parto. Michelle fue la que tuvo que hacer las veces de enfermera. Amanda comenzó a ponerse de color azul, no respiraba bien. Michelle tuvo que reanimarla durante 5 minutos. Mientras tanto, Ariel Castro se acercó y le advirtió que si el bebé fallecía, también moriría ella. Finalmente la niña nació y le pusieron el nombre de Jocelyn. Tanto Michelle como Amanda y Gina intentaron que la niña tuviera una, entre comillas, mejor vida posible en ese siniestro sótano. Le inventaban juegos y le enseñaron a leer y escribir. Amanda simulaba que caminaban juntas a la escuela, le decía que la quería todos los días. En varias ocasiones, Castro llevó a la niña a pasear por el parque. La pequeña le decía abuelo. También la llevó a conocer a su madre, la cual estaba muy contenta de ver a su nueva nieta, sin tener ni idea de quién era. Durante una década, las tres chicas vivieron en esa casa, donde eran sometidas a abusos, hasta que un día sucedió lo inesperado. El 6 de mayo del 2013, Ariel Castro se olvidó por primera vez de encadenar a Amanda. Ella no dudó en ir hacia la puerta que quedaba a la calle e intentar abrirla, pero éstas se encontraban totalmente cerradas desde afuera, con un candado muy grueso. Vio entonces que entre la base de la puerta y el piso había un pequeño hueco, por el que podía pasar la mano. Sacó su mano derecha y empezó a agitarla, mientras pedía ayuda a gritos. Un vecino llamado Ángel Cordero escuchó los ruidos, pero no entendía qué pasaba, debido a que no hablaba inglés. Un minuto después, pasaba Charles Ramsey, otro vecino de la cuadra. Amanda seguía gritando y pidiendo ayuda. Decía que estaba secuestrada con su hija. Ramsey le explicó la situación a Ángel Cordero y entre los dos fueron a esa casa e intentaron abrir la puerta. Pero el candado no cedió a pesar de todos los golpes. Así que lograron hacer un agujero en la parte inferior de la puerta, por lo que primero salió la pequeña Jocelyn, de 6 años, y después Amanda. Los vecinos llevaron a la mujer y a la niña a la casa de Ramsey. Amanda rápidamente llamó a la policía e informó su nombre y la cantidad de tiempo que llevaba desaparecida. La policía se demoró un poco menos de 10 minutos en llegar y lograron abrir la puerta de la casa. Bajaron hacia el sótano y encontraron a Michelle y Gina encadenadas. Para ese entonces, Michelle llevaba 11 años desaparecida y Gina más de 9. Las tres mujeres fueron trasladadas al centro médico Metro Gio, donde los doctores comprobaron que tenían señales de haber sido abusadas, maltratadas en muchas ocasiones
y además Gina, los golpes la habían desfigurado, de tal forma que su cara estaba irreconocible. Las fotos que su familia distribuyó cuando su desaparición no tenían nada que ver con la joven rescatada debido a tantos golpes. Mientras tanto, en la Casa de los Horrores de Cleveland, así apodada por la prensa, la policía detuvo finalmente a Ariel Castro, a quien se le llamó desde ahí como el monstruo de Cleveland. Fue acusado de 4 cargos de secuestro y 3 de abuso. La policía recogió más de 200 pruebas incriminatorias que corroboraban las declaraciones de las víctimas. Cuando revisaron toda la casa, encontraron varias cartas escritas por el propio Ariel Castro, quien reconocía que sometía a las jóvenes y aseguraba que él era un depredador que necesitaba ayuda. Sin embargo, en otras cartas culpaba directamente a las chicas por haberse subido al coche de un desconocido y frente al tribunal el sádico hombre se mostró apenado. Aseguró que no era un monstruo, sino que estaba enfermo. Culpó a las películas para adultos y aseguró que había sufrido abusos íntimos de niño. Dijo que se consideraba a él mismo también una víctima. Dijo que las relaciones que había mantenido con las mujeres fueron siempre consensuadas, o sea que ellas sí permitían que él lo hiciera. Luego miró a los ojos a sus víctimas y les pidió perdón. También aseguró que durante esos años él había intentado hacerlas felices. Los testimonios de Michelle, Amanda y Gina destruyeron una a una sus afirmaciones, y el 1 de agosto se procedió a leer la sentencia condenatoria, pero antes una de sus víctimas quiso hablarle a su captor. Esta víctima era Michelle, quien sin mirarle a los ojos le dijo que ella había pasado por 11 años en el infierno, pero que ahora era tiempo de que él fuera ese infierno, que también lo va a vivir. Dijo que no dejaría que lo que él le hizo la definiera. Y para terminar, pidió que no le den pena de muerte porque quiere que sufra en la prisión. Ariel Castro al final fue acusado de un total de 977 cargos. Si bien la fiscalía pedía la pena de muerte, se llegó a un acuerdo luego de que el acusado se declarara que fuera culpable. Finalmente, y luego de todos los acuerdos, fue condenado a cadena perpetua y a otros 1000 años por el secuestro de las 3 mujeres y la hija de Amanda, por abusos reiterados y maltratos, y por obligar a abortar a Michelle. Además, no tenía la posibilidad de pedir libertad condicional, pasaría el resto de su vida en la cárcel. El monstruo de Cleveland fue enviado a la Correccional Oriente, donde estuvo bajo una protección especial. Tenía su propia celda y los guardias hacían una ronda cada 30 minutos para controlarlo. Pero, a tan solo un mes después de llegar ahí, el 3 de septiembre del 2013, Castro se quitó la vida ahorcándose con una sábana. Fue encontrado colgado en su celda. Amanda, Michelle y Gina necesitaron tratamiento médico, psicológico y estético para superar el confinamiento y los abusos sufridos. Un año después de su liberación, Michelle perdonó públicamente a Castro ante las cámaras de una cadena de televisión. Dijo que si ella hubiera hecho algo malo, también querría ser perdonada al cumplirse los años. Gina y Amanda presentaron Esperanza, una memoria de supervivencia en Cleveland, un libro que relata la experiencia como cautivas de Castro. Michelle no quiso participar en este. Si bien la Casa de los Horrores de Cleveland fue demolida y el monstruo ya no está entre nosotros, la historia quedará por siempre viva en las víctimas, en el barrio y en la cultura popular. Y bueno, aquí termina la historia de un caso muy fuerte pero real. Esta historia no es solo sobre abusos, maltratos y crimen, es sobre el silencio, la invisibilidad,
y lo que pasa cuando dejamos de mirar, pero también con la enseñanza sobre la resiliencia, porque incluso en el encierro más oscuro, ellas resistieron. Si algo nos deja este caso es que nunca ignores un grito, nunca minimices una desaparición, nunca subestimes la fuerza de una mujer que quiere vivir. Esto fue Soltando Historias Criminales, historias reales contadas con respeto y para informar. Yo soy Luz Mariela y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Bye bye.